Vamos a nuestra mesa de análisis y hoy me acompañan aquí en el estudio de la Agenda Pública el diputado panista Jorge Triana y la diputada de Morena Araceli Damián, a quien les agradezco que me acompañen. Diputada, muy buenos días. Buenos días, gracias. Diputado, gracias, Mario, encantado. Bueno, y nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana por una nota pues, que ha generado mucho ruido, incluso yo diría cierta preocupación entre la población. A ver si nos pueden explicar, porque lo que se dice en la conversación es que hicieron cambios a la ley, que se están en proceso de cambios a la ley, que lo que van a hacer es que si alguien se ausenta por razones de salud, ya no le van a pagar el 100% del día, sino que le van a pagar en función de la enfermedad y que eso además abre, según estas versiones, y por eso queremos tenerlos aquí, la puerta a la discrecionalidad incluso donde la empresa puede decidir qué tanto se le paga y qué no. A ver, cuéntenos primero cómo llegamos a este punto, qué es lo que se discute. Bueno, la confusión viene de un encabezado de un medio, porque en realidad la discusión fue en otro plano. Había una contradicción en la Ley Federal del Trabajo, en la que se planteaba, por ejemplo, en un artículo que era la Secretaría del Trabajo y Previsión Social junto con el Ejecutivo quien aprobaba esta ley. En la Ley Federal del Trabajo había dos tablas, una tabla por accidentes y una tabla por enfermedades. Bueno, de hecho también había una tabla de porcentaje de cuánto te pagan en relación a tus enfermedades profesionales, accidentes de trabajo. En 2012 la tabla de accidentes se sacó de la ley y se quedó la de enfermedades. En un artículo quedó que era el Ejecutivo quien realizaba esta tabla y en otra era el Ejecutivo junto con el Legislativo, ¿verdad? Quien finalmente... Pero no estaba claro porque depende uno que mirara quién era el... Entonces, es un listado que se aprobó, la última modificación en 1970, tiene 161 enfermedades asociadas al trabajo, profesionales, y en esa tabla, ahora lo que sucedió con la aprobación del dictamen que se dio en la Cámara de Diputados es que ya el legislativo no entra en la discusión, nos sacan, ¿verdad?, cuando constitucionalmente tenemos esa atribución según el artículo 73 de la Constitución, y se lo dejan a la Secretaría de Trabajo junto con una comisión consultiva de trabajo e higiene. Que tendría que establecer esta tabla. Seguridad de higiene del trabajo. Exacto, tiene que hacer ese listado, revisarlo. Ese listado efectivamente es obsoleto, pero el problema fundamental es que las enfermedades que entren en esa tabla o que no entren en esa tabla, de eso depende que el trabajador se le reconozca su enfermedad laboral. Que a ver, nada más para estar claros, ¿qué es una enfermedad laboral? Digamos, los que están en las minas que... O sea, derivado de tu ejercicio te provoca alguna afectación. Por inhalación de ciertos componentes, en fin, hay una lista. Pero, digamos, esa comisión está encabezada por la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Salud participa, Medio Ambiente, lo cual... Pero tiene un componente de que ahí están las cúpulas empresariales, está el Consejo Coordinador Empresarial, está la Cámara de la Industria de la Transformación, la minera, etcétera, etcétera. Y están los sindicatos chavos. ¿Y a ustedes les preocupa eso? Como pues Morena. Sí, porque a final de cuentas son las componentes entre las cúpulas las que incluirían o no esas enfermedades. Ya. Diputado, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, primero hay que acotar, voy a entrar en una cuestión de forma y después voy a entrar al fondo. Aquí hay que ser claros. La confusión que se generó fue inducida, fue deliberada y fue dolosa además. Se quiso generar un ruido que además se logró durante 2 días, diciendo que se iban a reducir en 50% las prestaciones laborales. Esto es completamente falso. Jamás se tocó ese punto en la iniciativa. Yo tengo que decirlo, me da mucha pena, pero el Partido Movimiento de Regeneración Nacional ha tenido una actitud disruptiva en la Cámara de Diputados, oponiéndose absolutamente a todo, sin antes leerlo siquiera. No es y cierto, este es un tema, es completamente falso. Cierto, y bueno, ahí están los anales de los debates para corroborarlo. Entonces aquí hubo una mentira deliberada.
¿Qué es lo que está buscando? Simplemente está buscando, son reformas a 2 artículos, el 513, el 515, una adición del artículo 515 bis, para sacar de la Ley Federal del Trabajo y que no sea, como bien decía la diputada Damián, la Cámara de Diputados politizada y que tengan que seguir todo el procedimiento legislativo quien tenga que hacer la actualización de estas tablas. Estas tablas ahora pasan al Poder Ejecutivo, pero no solamente al Poder Ejecutivo, va a haber una comisión evaluadora, plural, una comisión consultiva nacional, evaluadora, mixta, con carácter técnico, donde van a estar representados el empresariado, permítame, diputada, por favor, los empresarios, van a estar representados también los trabajadores. Ahí yo tengo una observación. Creo que sí, ahí tengo una coincidencia, los sindicatos charros van a estar ahí presentes, creo que esto hay que terminarlo, pero esto implica una reforma mucho más amplia. Los empresarios van a estar también, los que generan los empleos van a estar ahí representados. Pero ahí, por ejemplo, ¿por qué el empresario tiene que fijar? Lo que pasa es que, yo quisiera explicar. Sí. Mira, esa comisión consultiva, que es ese esquema tripartita, en donde es el Ejecutivo, empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo de lo que entra y no entra en esa tabla. Lo que entra y no entra en esa tabla, los empresarios tienen un interés particular, porque cuando la enfermedad es reconocida por una afectación de tu actividad laboral, ellos tienen que pagarle al IMSS el 100% de lo que el IMSS te va a pagar, el capital para pagarte, y tiene que pagarte el 100% de tu salario. Sí, eso, la lógica, digamos, del empresario es que no tendría incentivos para... Aquí además hay que hacer una acotación. No debería de estar en en acuerdos cupulares, debería de ser una cuestión absolutamente de medicina laboral. Técnica. Sí, a ver. El propio dictamen establece que se van a apoyar en especialistas de medicina laboral para poder elaborar estas actualizaciones de las tablas. Se dan 6 meses para poderlo llevar a cabo. Los artículos 485 y 511 son los que establecen el procedimiento para determinar en qué casos aplica este apoyo, por decirlo en términos llanos, esta indemnización, esta compensación, pensión. Y no se están tocando los artículos en la reforma. Por lo tanto, el procedimiento para obsequiarlos queda intacto. Bueno, pero no el procedimiento para obsequiar, para obsequiar estas pensiones. No va a haber una reducción en ningún caso. Un momentito, por favor. Solamente se van a actualizar las tablas. Y además, el procedimiento... Pero la tabla que establece el porcentaje... Las tablas nada más es un catálogo de enfermedades. Es todo. El porcentaje no. El porcentaje viene en estos artículos que no se están tocando. Esto que dice la diputada es completamente falso. Pero yo no además, he dicho que... Déjeme concluir, diputada, por favor. Además, el procedimiento para determinar si es válida o no una certificación médica viene en la ley del Seguro Social, que por cierto tampoco se está tocando en dicha. Entonces, quedan salvos los derechos de los trabajadores, no hay ningún tipo de riesgo. Se está poniendo orden a algo que estaba en la extralegalidad, había una antinomia, una contradicción de leyes, ya no va a estar politizado. Pero a ver, déjame entender, porque lo que está pasando. Nada más para que nuestro público entienda, porque a mí no me queda claro por lo menos. Lo que va a establecer esta comisión es la lista. La actualización de la lista. La actualización, pero la actualización es de qué enfermedades entran como enfermedad profesional. Nada más la actualización. Los procedimientos son otra cosa. Es mucha cosa porque tenemos 47 años con esta lista que no se había podido modificar porque está secuestrada en la Cámara. Si una cosa no se reconoce como enfermedad profesional en esa lista, no entra como enfermedad, no se puede de pagar trabajo, con indemnización. Claro, así es. Hay muchos ejemplos. Yo escuché una declaración de la diputada Damián que me pareció muy buena. Por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Las personas que trabajan en los call centers, que a lo mejor pueden llegar a tener algún tipo de enfermedad auditiva, son enfermedades y trabajos que no existían hace 47 años en la última actualización, que ya se está llevando a cabo. Entonces, yo creo que tienen que intervenir todas las partes. Es una organización obrero-patronal, la autoridad, que es la Secretaría del Trabajo, y apoyados en técnicos especializados. Yo no veo aquí el riesgo en absoluto para los derechos de los trabajadores. No hay nada en riesgo. Ningún riesgo. ¿Y usted dónde ve el riesgo? El único riesgo es que no van a poder jalar agua para su molino electoral de Morena. Punto. Lo que sigo insistiendo, además lo digo con base a quienes yo he consultado, que son médicos especialistas laborales, abogados también laboristas, y que no están de acuerdo. O sea, quienes han defendido a los trabajadores, los hemos consultado, no están de acuerdo. Y no es una cuestión electoral, es una cuestión de derecho, porque a final de cuentas, por ejemplo,
trabajadores, los empresarios tienen un interés, como te lo planteaba, absolutamente económico. ¿Por qué van a meter o no meter algunas enfermedades? Bueno, y yo pondría también incluso los sindicatos. Exactamente. O sea, los sindicatos también pueden decir, pues vamos a agregar supuesto que sí. enfermedades. Por eso, pero digamos, supuesto. entonces Por eso el debate debería tendría Por eso que hay ser un árbitro que es Por el eso- Ejecutivo, no, la bueno, Secretaría pero- del Trabajo. Pero, por ejemplo, A mí me parece nosotros muy normal. hicimos en Morena reservas para proponer que fuera una lista, yo entregué una lista actualizada que fue consultada con los médicos laboristas que pasa de 161 padecimientos a 242 padecimientos. Y no la hizo Morena porque se le antojó, fue con base en médicos laboristas y ellos la votaron en contra. Por supuesto. Se les propuso también que fuera un consejo técnico, no que se fuera a la cuestión de los acuerdos tripartitas, sino que fueran médicos ¿Y especialistas. por qué no así? Porque lo que proponía Morena era que continuara establecido en la Ley Federal del Trabajo y sujeto a proceso legislativo la actualización de esta tabla. Por eso lleva 47 años sin actualizarse, porque está secuestrada en la Cámara de Diputados por intereses políticos. ¿Qué hicimos? Sacarla de estos intereses políticos, de este secuestro, y llevarla al Ejecutivo No, con este a ver, comité independiente. Esos secuestros A lo mí me tienen parece... ustedes, porque ustedes controlan la Cámara junto Nosotros con el controlamos PRI. la Cámara de Así es, Diputados. son la No, mayoría y discúlpeme, siempre aplastan a todo mundo. ayer tuvimos una votación Por donde Dios, votamos juntos pues y nos sí, aplastó pero el PRI cuando juntos. a ustedes les Entonces, conviene y votan cuando con el ustedes PRI votan con y el cuando PRI. Entonces, no les aquí somos conviene iguales. se unen Esa a es la actitud nosotros. disruptiva, Bueno, Mario, a la que me refiero. ahora, ¿qué no sigue? se puede dialogar con Morena. Para la No se gente puede, que es nos está imposible. viendo, porque hay aquí múltiples planos, uno es el político, electoral, y cada quien que valore Que es el principal con para quién Morena, por comparte cierto. y con quién coincide, eso ya la gente lo decidirá. Pero para este programa la preocupación es la gente que nos está viendo y que tiene dudas de en qué va a terminar esto. Bueno, mira. ¿Cuándo tiene que estar lista? Si ya se aprobó en estos términos, ¿qué pasa? Hay un plazo ¿En qué de 6 momento? meses Así para es. esta actualización. Ahora, Tienen- ¿esto tiene que pasar al Senado? Sí, por ahorita supuesto, a la tiene que pasar. colegisladora. Primero pasa al Senado. Así es, después un plazo de 6 meses para que venga la primera actualización con este nuevo modelo. Se tendrá que establecer también un reglamento O sea, si se aprueba en el Senado, habría que esperar 6 meses para para la que esta publicación del Ejecutivo y a partir de ese momento 6 meses para la primera actualización que tendrá la Secretaría del Trabajo. que sería el resultado que entregue esta comisión. Así es correcto. Y en 6 meses entonces sabríamos, ¿Qué una vez que se aprueba en el enfermedades Senado, entran? cuáles entran y Exactamente. cuáles no. Exactamente. Lo que no se toca son los porcentajes. No, los porcentajes lo vienen que- en otros artículos que no que esos reformamos. no se tocaron. O sea, Exactamente. lo que sucede es que, digamos, si tu enfermedad no entra en esa tabla, entonces, digamos, si tú te incapacitas permanentemente, el Seguro Social te da el 60%, es patrimonio del Seguro Social de las cuotas que has venido pagando, pero si es relacionada a tu trabajo, te dan el 100% de tu salario. El empleador es el que tiene que darle el capital al seguro para pagar eso. Entonces, por eso es que es la preocupación de que hay un incentivo económico muy fuerte por parte de los empresarios. Y de los sindicatos. Para Y que o de no los entren, sindicatos. Sí, claro. entren en esa parte. Pero además ese consejo consultivo, el cual va a aprobar, quiero decirte, por ejemplo, que tiene 10 años sin revisar la norma máxima de componentes químicos a los cuales O sea, ese los consejo ya trabajadores existe. ya existe y no ha trabajado bien. A lo que los trabajadores están expuestos. Existe, pero se está actualizando en su conformación y en sus funciones. Pero entonces La no ha ley hecho- le da Así es, nuevas. y apoyada en médicos Entonces, especialistas, digamos, ¿no? en el tema, y van a estar integrados por la Secretaría de Medio Ambiente para ver el ambiente laboral y por el Seguro Social. Entonces me parece muy sano. Tenemos ese problema, o sea, no garantiza que hagan su trabajo, no garantiza que lo hagan bien, porque además, bueno, recordemos que ese componente tripartita ha sido, por ejemplo, el que ha determinado los aumentos al salario mínimo que han bajado desde 1976 en un 80%. Bueno, pues el tema da, por supuesto, y seguiremos con él. Aquí lo que me parece central es seguirle la pista a la discusión, lo que pasa en el Totalmente. Senado, y sobre todo ver el trabajo de esta comisión técnica para ver qué queda y qué no queda, y seguramente ya lo volveremos a discutir en otro momento, pero muchas gracias. Gracias, Mario, encantado. Diputada, Gracias. diputada, gracias. Hasta luego.